Buenas noches, les deseo a todos un muy bonito cierre de año. Hoy 31 de diciembre del 2021 vengo a darles algunas recomendaciones acerca de lo que es la nueva variante. Tengo muchas dudas de pacientes que me preguntan: ¿y ahora qué onda con la pandemia? ¿Qué sigue ahora con este nuevo año? Entonces voy a aprovechar este espacio para desahogarme, contar todo, resolver sus dudas más frecuentes. Y en este caso, pues los invito también a informarse bien, a que no caigan en paranoia y sobre todo que mantengamos y tratemos de solucionar, en este caso, lo poco que queda ya de pandemia, afortunadamente, con muchas ganas, ya que hemos perdido desafortunadamente a muchos seres queridos, a muchos conocidos durante estos 2 años de pandemia. Muchas de estas muertes desafortunadamente han sido prevenibles, han podido ser evitadas y no ha sido así por la desinformación principalmente. ¿Okay? Entonces voy a comenzar resumiendo brevemente. ¿Qué onda con la variante Omicron? Okay. La variante Omicron surgió principalmente en países como Sudáfrica, países donde desafortunadamente la vacunación ha avanzado muy lento. Y esto quiere decir entonces que haya pacientes que, aunque no tengan factores de riesgo, que aunque ya les haya dado COVID y no les pase nada porque tienen un sistema joven y un sistema sano, cuando un paciente no está vacunado, el cuerpo tarda más en combatir al virus, y ese tiempo que tarda más en combatirlo es tiempo en el cual el virus puede mutar y replicarse en cepas nuevas y variantes nuevas. Y mientras no esté vacunada la mayor parte de la población, van a seguir existiendo variantes y variantes y variantes nuevas. Entonces lo que necesitamos no es que nos vacunen con la mejor vacuna que exista, que obviamente eso esperaríamos que pase, sino que vacunen a la mayor población posible para que entonces el tiempo de replicación del virus sea menor y puedan haber menos variantes hasta que esto ya se vaya extinguiendo. ¿Ok? Eso es importante. Segundo punto. La variante Omicron es más o menos peligrosa. Ok, es considerada una variante de interés porque ha tenido la capacidad, como la variante Delta, de ser también agresiva y de fácil replicación y contagio. Pero lo que hemos observado en los países ya vacunados o los países donde la variante Omicron está, en este caso, elevándose, es los siguientes aspectos. Las pruebas están siendo ineficaces contra el virus. Algunas pruebas sí lo detectan, pero estas pruebas están dando falsos positivos o falsos negativos. Es decir, hay pacientes que no tienen nada, ni un síntoma, ni datos de la infección y salen positivos. Y hay pacientes que tienen la infección, tienen todos los síntomas de la variante Omicron y salen negativas las pruebas. Entonces no se confíen, ¿ok? Eso es un punto importante. Ahora, los síntomas que hemos visto es que, a diferencia de las variantes anteriores, es un poco más rápido, ¿sí? No tarda tanto tiempo en mostrar síntomas, no tarda tanto tiempo en complicarse, pero también hemos visto que es un poco menos, un poco menos agresiva que la variante Delta y por lo tanto un poco menos mortal. Eso no quiere decir que ya no nos va a matar. Acuérdense que una simple gripa nos puede matar, siempre ha sido así. Una herida se infecta y nos puede matar. Mucha diarrea nos deshidrata y nos puede matar. Entonces quiero que entiendan que sí, es mucho menos agresiva. Hemos visto que otras variantes como la Delta, probablemente esta ya sea como que la variante que se oponga sobre las demás y ya quede como una enfermedad estacional, es decir, que ya quede como la influenza más o menos, pero aún así es peligrosa en pacientes que tengan comorbilidades, muchos factores de riesgo y que no se cuiden principalmente. Eso es importante, ¿ok? Ahora, otro punto de interés: errores que se han estado cometiendo en esta pandemia, y voy a dividirlo en dos, en tres más bien. Los pacientes, el gremio de la salud o gremio médico y nuestras autoridades, que es llamada atención para los tres. ¿Okay? En este caso, los pacientes están cayendo en la paranoia y la desesperación. Apenas llevan un día de gripa y ya quieren andar gastando en hacerse radiografías, pruebas, ponerse un chorro de medicamentos. Y no es así. Acuérdense, las variantes de COVID en este caso son más fuertes en pacientes que tienen problemas vasculares y muchas comorbilidades. Si el paciente es sano, si el paciente es joven, va a ser como una gripa más simplemente. Entonces, obviamente hay sus excepciones. Una vez un comentario de un paciente me puso ahí: es que yo tengo conocidos que aparentemente estaban sanos y de todos modos murieron, doctor. Es que aparentemente uno no sabe los antecedentes del paciente. Puede estar enfrente de mí un paciente que se vea joven, atlético, etcétera, y a lo mejor tiene algún tipo de cáncer u otra enfermedad. Eso no lo sabemos. Entonces, cada quien tiene que estar como que consciente y responsable de cómo está nuestro estado de salud en general. Eso es muy importante. ¿Sale? Entonces, llamada de atención para la población: no corran desesperadamente a hacerse estudios. Si tienen cualquier síntoma gripal,
cualquiera consideren que pueden tener o influenza o COVID, así de sencillo. Entonces, algunos pacientes tienen rinitis, tienen alergia, pero no se confíen. Si tienen gripa, si les sale escurrimiento nasal, si tienen fiebre, aunque el termómetro en el supermercado les diga que no tienen temperatura, que no tienen fiebre, perdón, aunque en este caso la prueba salga negativo, usen su cubreboca durante 2 semanitas, no estén con la familia en lugares muy cerrados y cuídense como si pudieran tener COVID, así de sencillo, no se confíen. Muchos pacientes vienen aquí a la consulta, llevan 1 o 2 días de síntomas, o sea, es imposible hasta diagnosticar así entre una gripa, una alergia y lo que es COVID. Y me dicen, doctor, vengo porque ayer comencé con gripa, ¿qué tengo? Y yo, híjole, pues es que es imposible, hay que dejar, porque acuérdense que el COVID tarda días en demostrar sus verdaderos síntomas, así como la influenza es más súbita en este caso, pero la variante Omicron es más rápida también. Entonces vamos teniendo como ese sesgo. Y una simple rinitis puede dar todos esos síntomas igual. Entonces, ¿qué les recomiendo? Sí, vayan al médico, valórense, chequense, tomen sus signos vitales. Pero aunque en la consulta les digan que es una faringitis, aunque en la consulta les digan que es alergia, aunque en la consulta les digan que no es COVID, consideren que puede ser. Entonces, usen sus medidas de protección. Que aparentemente en enero ya es inminente el regreso a trabajos y a clases. Ok. ¿Sirve o no sirve el termómetro? No, no sirve para nada. Ya es una tontería que donde vayamos haya termómetros, porque para empezar, si yo estoy consciente que tengo fiebre, no debo estar metiéndome a un supermercado y a una escuela, etcétera, ¿no? Entonces, si yo tengo fiebre, pues mejor que alguien vaya. Y los que tienen fiebre, créanme que de todos modos entran. O sea, ponen ahí la ropa o la mano en el termómetro, la temperatura marca bien y de todos modos entran. Entonces, de nada sirve el termómetro, ni de nada sirven los tapetes sanitizantes, de nada sirve que vayas a una casa y te rocíen con spray, aerosoles, no sirve de nada. O sea, el COVID no le hace ni cosquillas. ¿Qué sí sirve? Lavado de manos. ¿Por qué? Me preguntan siempre los pacientes, ¿por qué, doctor? Ok, porque la vía de entrada del COVID es nariz y boca y tenemos la costumbre de que las manitas tocamos algo y después nos llevamos la mano a la nariz y boca. Entonces, por eso el lavado de manos es indispensable, 40 a 1 minuto de preferencia, ¿ok? Todas las zonas donde ustedes puedan. Cubrebocas sigue siendo indispensable. Si se dan cuenta, la cantidad de enfermedades respiratorias disminuyeron este año porque vamos con cubrebocas a todos lados. Entonces, cubrebocas, no solo para el COVID, sino en este caso para otras infecciones. ¿Qué otro sí sirve? Los medidores de dióxido de carbono y de gases en el ambiente. Eso sí tiene que invertir la empresa donde trabajan, la escuela donde van sus hijos, eso sí tiene que invertir, no en tapetes sanitizantes, no en aerosoles, no en eso, en medidores de oxígeno en este caso, medidores de dióxido de carbono, medidores de gases, oxímetros. ¿Por qué? Porque estos medidores van a decir qué tan bien ventilado o qué tan mal ventilado está el lugar. Si yo voy a un cine, por ejemplo, y está muy mal ventilado, la probabilidad de que me contagie va a ser elevada. Si voy a un parque y se ve en el medidor que está bien ventilado, la probabilidad de que me contagie es poca. Si mi niño está en la escuela, si sus hijos están en la escuela y en este caso los profesores ven que el oxígeno ya está, perdón, los niveles de gases ya están empezando a saturarse, entonces abrir ventanas, sacar un rato a los niños y así van a evitar que se contagien. ¿Sí? De nada sirve que les tomen la temperatura si adentro se están cerrando todos los gases y todas las partículas de COVID se van a contagiar. Entonces, en eso sí necesitan invertir, no en tonterías, ¿ok? Eso es importante. Ahora, llamada de atención para mis compañeros del gremio de la salud. Llevamos 2 años de pandemia y siguen recetando cosas que no sirven y al contrario complican más al paciente o los hacen gastar de vicio. Me ha tocado ver pacientes, muchísimos pacientes, porque hoy en día en cada familia hay algún médico. Me ha tocado ver muchos pacientes que siempre estoy ahí agarrándome de las greñas con sus familiares médicos y hasta que el paciente ya sale y mejora, ahí dicen, disculpe doctor, usted tenía razón y todo. Y no es que yo sea perfecto, sino que yo he hecho las cosas o he intentado hacer las cosas bien, leyendo, buscando evidencia y haciendo las cosas que dice la literatura que sí sirven. Entonces no estoy haciendo nada excepcional ni nada extraordinario, estoy haciendo lo que cualquier compañero debe de hacer, leer, capacitarse y seguirse en este caso el método científico. Me ha tocado ver compañeros médicos que empiezan a recetar antibiótico cuando el COVID es un virus, ¿no? De esteroide en la primera semana con el paciente que no tiene neumonía. Me acaba de llamar un paciente hace rato antes de grabar el video y me dice, doctor, mi niño de 5 años tiene gripa, lo llevé al médico y el médico le inyectó una dexametasona. O sea, por Dios, como que, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Para empezar, en este caso, los esteroides solo van a servir en ciertos casos, cuando el paciente tenga neumonía, etc. Si el paciente no lo tiene, no sirve para nada, ¿sale? Que nada más lo va a inmunosuprimir.
De repente quieren dar anticoagulantes solo porque el paciente salió positivo a COVID. Si el paciente no está coagulando y le meto anticoagulante, voy a hacer que ese paciente sangre y lo va a matar la hemorragia, pero no el COVID. ¿Okay? Si le meto esteroides al paciente y el paciente no tiene neumonía, voy a inmunosuprimir al paciente y lo va a agarrar otra infección y no COVID. ¿Okay? Entonces, son cosas importantes. Hay que hacer las cosas bien, no se desesperen. El paciente, ¿qué es lo que necesita? El paciente necesita lo siguiente. El COVID es un virus, es un organismo en este caso que ni siquiera se puede considerar tal vez como vivo, sino que tiene un ciclo patogénico. Entonces digamos que desde que el virus entra al cuerpo, comienza en este caso a incubarse, luego empieza a replicarse y solito cuando el COVID cumple su ciclo se empieza a inhibir. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el tratamiento para el paciente con COVID? Es sintomático. Si el paciente tiene neumonía y su oxigenación baja, colocar el oxígeno. Si el paciente está coagulando, poner el anticoagulante. Si el paciente no tiene infecciones secundarias, no meter antibiótico. Si el paciente demostramos que tiene infecciones secundarias, agregar el antibiótico. Eso es, si el paciente tiene dolor, pues un analgésico. Si el paciente aparte tiene diabetes, controlar sus niveles de glucosa. Si el paciente, etcétera, etcétera. No existe en el mundo un medicamento que se pueda tomar o que nos lo inyectemos y mate al virus. No hay, ni siquiera hay un medicamento que mate el virus de la gripe, así se los pongo. Existen antirretrovirales, sí, pero no matan al virus, disminuyen su replicación viral y hasta eso no han demostrado una eficacia significativa en COVID. Y estos antirretrovirales son carísimos. Me ha tocado ver pacientes donde hay médicos que llegan y el paciente no tiene ni la necesidad ni la neumonía y le venden un antirretroviral que vale 25,000, 30,000 pesos. Y de todos modos si el paciente tiene muchos factores de riesgo, el antirretroviral no va a ayudar a nada. Y si el paciente no tiene factores de riesgo, aunque yo le dé o no el antirretroviral, el paciente no se va a complicar. Entonces no tenemos que lucrar con los pacientes, hagamos las cosas bien. Es una enfermedad de calma y de paciencia. El paciente que no se va a complicar va a salir poco a poco cuando el virus se empiece a inhibir. El paciente que se va a complicar porque tiene muchas comorbilidades y enfermarse, y tiene muchas otras enfermedades, se va a complicar. Lo atendamos en el mejor hospital del mundo o en casa, se va a complicar. Y entonces ahí es donde tenemos que ser sinceros con el paciente y si evaluamos que el paciente tiene un alto riesgo de mortalidad, ser sinceros desde el inicio y mover a tiempo a ese paciente al hospital o ofertar ese movimiento. ¿Okay? Y si el paciente puede puede permanecer en casa, la gente de la familia lo puede cuidar en casa, mejor dejarlo en casa, le va a ir mejor, así de sencillo. ¿Okay? Tocando ese punto. Ahora, errores que nuestras autoridades han cometido y para 2 años de pandemia me sorprende que se sigan cometiendo. Les voy a poner el contexto desde este lado. Por ejemplo, los familiares o los pacientes que trabajan en el municipio ahorita les da 5 días de incapacidad, sí, porque la OMS dijo que el tiempo de contagio es de 5 días ahora de COVID y es el tiempo que hay que aislar a un paciente. Ok, sí, tal vez es el tiempo que la OMS dice que en este caso podemos contagiar y nos mandan a aislar, pero acuérdense que es muy diferente el tiempo de contagio del tiempo de enfermedad. Yo recomiendo en este caso, ¿por qué? Porque el paciente tal vez contagie 5 o 7 días, pero los síntomas, la enfermedad, en este caso las secuelas van a durar más tiempo y si el paciente tiene neumonía va a durar más tiempo. Entonces lo mínimo recomendable es de 10 a 14 días, así de sencillo. Ese es el tiempo que se solicita por al menos. ¿Ok? Y ¿qué otros errores se han cometido respecto a las autoridades? Que están haciendo gastos innecesarios, están haciendo gastos en cosas que no están ayudando a los pacientes. Al paciente le va 1000 veces mejor en casa que en el búnker, no porque en el búnker los maten, sino porque en el búnker no se tiene, en este caso, los medicamentos necesarios para empezar. Se tiene algunas cosas, sí, pero no todo lo que sirve realmente para COVID. Y en este caso, también acuérdense de que en los hospitales, en los búnker, existen bacterias multifarmacoresistentes que si le entran al paciente, no nos lo mata el COVID, nos lo mata la bacteria. O nos lo mata, en este caso, esas comorbilidades. Le va mejor al paciente. Entonces, ¿qué paciente tiene que moverse al hospital? El paciente que desde el inicio tiene muchas comorbilidades, riesgo de complicaciones, muchas otras enfermedades que lo tiene que ver un equipo multidisciplinario de especialistas. Ese paciente hay que moverlo al búnker y no saturar el búnker, no saturar al personal. Sí, eso es importante. Y si el paciente en este caso tiene una neumonía leve o moderada, pero no tiene comorbilidades exageradas y hacemos una buena evaluación como médicos, el paciente sale y viene en casa. ¿Okay? Eso es importante. Más o menos para que se den una idea, lo que se gasta
en un solo paciente que está en un búnker, un área de terapia intensiva respiratoria, en un particular o en el hospital, es un promedio de 50 a 70 mil pesos al día por paciente, para que saquen cuentas. Y en un particular te pueden cobrar de 50 hasta 100 mil pesos el día cama de tu paciente. Entonces, ¿cuál es el error más grande que ha hecho nuestras autoridades? No capacitar bien a las brigadas médicas. ¿Por qué? Porque un paciente en casa con una neumonía leve o moderada, sin muchas comorbilidades, se gasta un promedio de 25 a 30 mil pesos en todo su padecimiento. Y lo más caro es el oxígeno, porque se renta a diario y se acaba, etc. Entonces, saquen cuentas. El día cama de un paciente en un búnker le cuesta al gobierno, si nos cuesta a nosotros, un promedio de 50 a 70 mil pesos. Toda la enfermedad hasta su recuperación de un paciente en casa es un promedio de gasto entre honorarios médicos, medicamentos y oxígeno de unos 30 mil pesos. Más o menos, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero es un promedio de 30 mil pesos. ¿Qué quiere decir? Le saldría más barato al gobierno capacitar bien a las brigadas, porque no quiere decir que las brigadas sean malas, sino que no los mandan con los medicamentos necesarios, no los mandan con el oxígeno adecuado, no los mandan en este caso con lo que necesitan para atender un paciente domiciliario. Deberían comprar concentradores médicos en volumen, lo que es en este caso las autoridades, porque un concentrador de oxígeno le va a aportar oxígeno a un paciente, no hay que rellenarlo. Me ha tocado ver pacientes que llega a la brigada y les dejan el tanque de oxígeno y ya. O sea, a veces la familia es de bajos recursos, no sabe ni leer ni escribir, no sabe cómo regular el oxígeno, y aparte de eso se acaba. ¿Y ahora qué hacen? Se acaba en la noche, ¿y qué hacen? Entonces es mejor invertir en concentradores, se conectan a la corriente, le aportan oxígeno al paciente, y más adelante, cuando la pandemia acabe, estos concentradores van a servir en hospitales, centros de salud, etc. ¿Okay? Entonces es mejor invertir en eso. Aparte, sigue invirtiendo las autoridades en medicamentos que ya tiene un año y medio que no se da para COVID, y los medicamentos que sí sirven es donde las familias que a veces ni tienen para comer y están gastando en esos medicamentos que son carísimos. Les pongo un ejemplo: el anticoagulante puede costar unos 700 a 1,500 pesos para 2 días. Entonces, imagínense, por 2 semanas o 3 semanas de tratamiento, ¿qué sería lo mejor para las familias y qué sería lo mejor que podrían hacer las autoridades? Invertir, o sea, que las brigadas médicas lleven el concentrador de oxígeno, lleven de verdad medicamentos que sí sirvan actualmente para tratar COVID. Y entonces, en lugar de que estén gastando miles y miles y miles de pesos y endeudándose, mejor que se atiendan en casa. Y cuando sean pacientes que desde el primer día yo vea como autoridad, como brigadas médicas, como gobierno, que ese paciente tiene muchas comorbilidades, desde el primer día que lo estoy viendo, moverlo ya al hospital entonces, y no esperar a que el paciente se complique. Porque el error que cometen los hospitales y los búnker es el error de la paciente con embarazo, ¿no? De que, todavía te falta, vete a caminar. Y ya cuando estés aquí expulsando, ya regresas. Es lo mismo que estamos cometiendo con los pacientes con COVID. El paciente con morbilidades, el paciente ya empezando a bajar la oxigenación, pero ahí como que tolerable. El paciente se ve caminando y hablando. ¿Qué hacen en los búnker? No, aguantas, tú puedes manejarte en casa, y lo mandan a casa. Si yo estoy viendo que un paciente tiene todos esos factores y sé que con el pasar de 1 o 2 días ese paciente se va a complicar, mejor de una vez ofrecerle la atención, porque ¿qué es lo que pasa? De verdad, ya cuando el paciente está bien grave, ahí se viene muriéndose en todo el camino, y ya cuando entra al hospital, ¿qué le dicen en el búnker? ¿Por qué esperó hasta ahorita para venirse? Ya viene muy grave. Sí, oye, pero es que cuando vino bien le dijiste que ya se fuera a su casa. Entonces, ¿qué necesitamos? Para los 2 años de pandemia que llevamos, necesitamos hacer mejores protocolos para la atención con el paciente de COVID. Necesitamos hacer una mejor atención médica domiciliaria, porque el paciente le va mejor en casa, está en su casita, el estado de ánimo mejora, la familia está pendiente del paciente, ¿sí? En un hospital es imposible, en un búnker, porque hay un médico para 30 pacientes, hay una enfermera para 4 o 5 pacientes, pero tiene que estar administrando y tomando medicamentos de todos los pacientes. Entonces, el paciente le va 1000 veces mejor en casa si el paciente tiene, en este caso, las comorbilidades, ¿sí? En este caso, que no sean tan exageradas para manejarse en casa. ¿Okay? Entonces, eso es lo que yo les quería decir hasta el momento. Ya para que no se alargue mucho el video, porque siempre son así de largos, les quiero agradecer la confianza a mis pacientes que hemos tenido hasta el momento. Les quiero arrojar un número que hasta el momento pues, hemos tenido casi un 100% de éxito en lo que es los pacientes recuperados con neumonía. Me gustaría en este caso que le echemos muchas ganas. Ha sido un año difícil, ha sido un año en este caso que hemos perdido muchos familiares, compañeros,
Y desafortunadamente, les digo, muchas de estas muertes pudieron haber sido prevenidas. Vamos a ponerle todos los kilos. Probablemente esto ya sea el último pico que veamos en enero y febrero de lo que sea lo que ya lo más fuerte de la pandemia. Obviamente sí, en enero y febrero se va a levantar. Ahorita en diciembre todavía tenemos pacientes con neumonía de COVID, pero sigue siendo variante Delta. Entonces tal vez para enero y febrero empecemos a ver ya pacientes elevándose y falleciendo por Omicron. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Seguirnos cuidando, no se confíen, vayan a su médico, chéquense, vayan a lugares de confianza de verdad. Principalmente no se confíen ahorita en estas fechas, si se van a reunir, porque yo sé que lo van a hacer aunque les diga que no, reúnanse en lugares bien ventilados, al aire libre. Si llega la abuelita, si llega el abuelito y está muy enfermito, pónganle un cubrebocas para que no lo vayamos a contagiar. Si le quieren ir a dar un abrazo, pónganle cubrebocas. Ya a la hora que vaya a cenar el abuelito o la abuelita, pónganle una mesita ahí alejada de los demás familiares, etcétera. O sea, vamos a buscar dentro de lo malo lo bueno, ¿ok? Y eso es lo que nos va a sacar adelante. Apoyen la economía, por favor. Los pacientes, los familiares han gastado como no se imaginan este año, los 2 años de pandemia. Vayan al parque, compren elotes a la señora, compren los chiclitos, etcétera. A veces no nos quita nada, no nos quita mucho y con eso movemos la economía de todo el estado. Vamos a echarle muchas ganas, sí vamos a poder salir adelante. Viene todavía un piquito, espero que no tan fuerte en enero y febrero y tal vez un poquito de marzo. Y yo les garantizo que si hacemos las cosas bien durante estos 2 o 3 meses, ya va a ser lo último que estemos viendo de la pandemia. Vamos a echarle ganas, estoy en toda la disposición para ayudarlos. No me doy abasto de poder resolver las dudas de todos, por eso hago estos videos, pero dentro de lo que cabe estoy ahí para servirles, ¿ok? Entonces me despido de ustedes, que pasen un muy bonito, feliz año. ¿Sí? Despidamos el 2021 con orgullo por todos los que hemos perdido y recibamos el 2022, en este caso, con mucho optimismo y ganas de trabajar y salir adelante, y honremos la memoria de todos aquellos que estarían orgullosos de nosotros, de vernos ahí siendo felices estos nuevos años. ¿Okay? Entonces me despido, bonitas fechas.